Bienvenidos compañeras, compañeros de Orgullo Stunam. Nos encontramos en este ciclo de pláticas que tenemos con quienes fueron protagonistas, dirigentes en cierto momento en la huelga que tuvo que ver, que duró 3 meses, la de 1972-1973, donde se logró conseguir un convenio colectivo de trabajo. Y bueno, para continuar con estas pláticas, sin duda, un personaje central y que realmente pues tiene muchas cualidades por ser polifacético en su vida política. Nos encontramos con Alberto Pulido, quien ha sido historiador y tiene algunos libros ya publicados, y secretario de Prensa y Propaganda y militante dentro del movimiento de la huelga de 1972, que es la que vamos a evocar. Alberto, ¿cómo te entregas todo al sindicato? Mira, yo vengo del movimiento estudiantil de 1968. Participé desde la secundaria Isaco Choterena, donde empezó el movimiento, en un pleito con el Poli. Después en Prepa 4 y ya me integré al movimiento. ¿Por qué estoy evocando esto? Porque el surgimiento del STUNAM y la huelga de 72-73, 1972-1973, es producto de lo que las mareas que venía dejando ese movimiento estudiantil popular de 1968. Y tú lo sabes perfectamente bien, varios dirigentes del Consejo Nacional de Huelga del 68 fueron dirigentes del STUNAM. Hablamos del STUNAM, fueron dirigentes, y nos vamos a los 72 a 76, dirigentes del SPAUNAM, ¿no? El mismo Eliezer Morales Aragón, Jorge del Valle fue miembro del CNH del 68 por parte de la Facultad de Psicología. Pablo Gómez Álvarez, que también fue fundador del SPAUNAM y del STUNAM, venía del Consejo Nacional de Huelga como uno de los representantes de en ese tiempo la Escuela Nacional de Economía. Y actualmente de la Unidad actualmente, de Investigación Financiera. Exactamente, ¿no? O sea, para que veas las mareas, ¿no?, políticas que protagonizó la izquierda mexicana, ¿no? Porque el surgimiento del STUNAM tiene muchísimo que ver con el Partido Comunista. Tuvo muchísimo que ver con la lucha que se dio por la democratización de los sindicatos. Es la ola de una política que el propio Partido Comunista echó para adelante, democratizar a los sindicatos, ¿no? Todos estos mangoneados, charrificados por la CTM, la CROM, la CROC, etc., ¿no? Entonces fue el STUNAM fue eso, ¿no? Fue un dique, pues, que se le metió a los sindicatos charros, porque a través del STUNAM empezamos a dar luchas importantes por la democratización de sindicatos. Por ejemplo, en Textilanera, ¿no?, hay en Portales una huelga que nosotros cobijamos como STUNAM, las de trasladantes de Chrysler, los choferes que trasladaban los vehículos nuevos de las fábricas, el recuento de la sección 147 del Sindicato Minero Metalúrgico, ¿no?, en Altos Hornos de México. Yo te estoy narrando las luchas que acompañaron la huelga de 1972-73 y la discusión interna que se dio en ATAUNAM y en STUNAM con la gente que venía de las posiciones oficialistas del sindicalismo universitario. Tú sabes perfectamente bien nosotros estuvimos afiliados a la CNOP y a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Sí, al FE, la FESTA. ¿No? Entonces, llegan nuevas olas de dirigentes sindicales, como lo fue Evaristo Pérez Arreola y Nicolás Olivos Cuéllar, que después se ligaron al Partido Comunista. Los dos fueron militantes del Partido Comunista. A mí me tocó junto con ellos
de conformar las primeras células comunistas en el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, ¿no? Durante la huelga del 72-73, con personajes de primera línea, grandes intelectuales mexicanos como es Andrés Ruiz González. Quien fue secretario de prensa. Exactamente. En Ataunam, ¿no? Fue el primer secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM. Y él era un cuadro destacado del Partido Comunista, ¿no? Sin duda, él, sí. Cuando estalla la huelga del 72, él estaba en rectoría, en información, así se llamaba la dependencia. Entonces rectoría paralizó sus actividades en el 72 gracias al empuje que tuvo Andrés Ruiz y otros cuadros del partido, porque de ahí venían Genoveva, venían otros compañeros que estaban en la coalición, ¿no? En la coalición que estaba influenciada por las ideas directas de González Casanova, y que no estallaron la huelga de manera conjunta con nosotros. No la estallaron después. Después se sumaron a la huelga del 72, ¿no? Entonces, para que veas cómo la izquierda tuvo gran relevancia. Y si te vas a ver el movimiento estudiantil que se manejaba durante la huelga del 72, también se dividió el movimiento estudiantil. Una parte de este apoyó la huelga y otra parte se fue con la coalición, ¿no? Influenciada por González Casanova, por don Pablo González Casanova, ¿no? Entonces, fue una lucha ideológica, política, que acompañó al UNAM. Por eso, después fue el planteamiento de el sindicalismo democrático independiente, ¿no? De ahí surge toda esa idea. Se tachaba al sindicato por parte de algún sector del movimiento estudiantil de que estábamos pretendiendo introducir a la CTM, ¿no? Ese fue un problema que se la tuvo, CTM, ¿no? En la Universidad Nacional. Y era algo que también el doctor González Casanova manejaba, ¿no? Él estaba temeroso de eso. Y el Partido Comunista, por el contrario, empujaba en un sentido contrario, ¿no? Que era necesario apoyar la huelga del 72-73, porque gracias a su influencia estalló también, ¿no? Estalló también. Entonces, eso se tiene que rescatar y poco se ha escrito al respecto. Y hay que, pues es un tema hasta de tesis, ¿no? Sí, sí, tesis, sin duda. ¿no? Porque tú sabes perfectamente bien que los movimientos sindicales independientes en la década de los 70 fueron fundamentales para lo que el UNAM hizo y posteriormente para la fusión con el SPAUNAM y la creación de nuestro actual Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después la influencia que tuvo el sindicalismo universitario ya con el UNAM para haberse logrado las reformas laborales que tenemos actualmente en relación a la democracia, a la independencia, al voto secreto universal y directo para elegir a los representantes. Yo quisiera destacar algo muy importante y fundamental que se dio en el 72. Gracias a la cláusula de exclusividad en la contratación, ajá, es que generaciones de trabajadores, a través de familias de trabajadores, ingresan a trabajar a la universidad gracias a que el sindicato tiene la potestad de recomendar a los trabajadores. La exclusividad es importantísima. Pero recuerda que la exclusividad, según la discusión política de 2 años, era en 2 aspectos: exclusividad en la contratación y exclusión. Entonces fue una discusión que se dio si metías la exclusión o no la metías, ¿no? Que fue una discusión que llevó bastante y polémica, demasiado polémica. Así es, al interior de las propias guardias de la huelga, en las reuniones que tenía el Consejo General de Huelga del UNAM, pues eran discusiones que se daban. Por ejemplo, había sectores ya muy medio conservadores, entonces ¿a quién me refiero? Pues a Álvaro Lechuga, no doy más nombres por respeto, ¿no?
pero Álvaro Lechuga, que sí fue pues, un traidor, ¿no? Y así ha sido catalogado. Ellos estaban por las cláusulas de exclusión, ¿no? Fíjate, Alberto, que alguien me llegó a comentar, no recuerdo, pero sí recuerdo un hecho de Álvaro Lechuga Güences, que dicen que cuando detuvieron a algunos trabajadores durante la huelga 77. del 77, Álvaro Lechuga llegó a donde estaban los separos y dijo, este sí sale, este no sale, este sí sale. Es correcto. O sea, que así de ese grado tenía el contubernio con el gobierno para romper bueno, que al final de cuentas con la intervención... Directamente en ese tiempo, acuérdate quién era el secretario de Gobernación. Era Jesús Reyes Heroles. Sí. Era Jesús Reyes Heroles. Y Jesús Reyes Heroles era Jesús Reyes Heroles, la mano dura y autoritaria del PRI, ¿no? Entonces, ¿quién rompió la huelga del 77? Durazo Moreno directamente intervino con los grupos. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibo en las instalaciones. Al mediodía, el general Arturo Durazo Moreno, el hombre que organizó la ocupación de Ciudad Universitaria hoy, explicó que la policía intervino a petición de la Procuraduría General de la República. Durante el desalojo de los paristas, 4 notarios públicos, los licenciados Joaquín Talavera Sánchez, Eugenio Barrera Santoyo, José Serrano Acevedo y Alejandro González Polo, certificaron que ningún elemento policíaco de los que intervinieron en la acción llevaban a... Un grupo de policías que rompieron la huelga, ¿no? O sea, para que veas, regresando a lo de la cláusula de exclusión. Y exclusividad, ¿quién estaba porque esto se quitara? Pues Valentín Campa. Valentín Campa lideraba a Evaristo, a Nicolás, que planteaban que eso no podía pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo aplicaron a él y a Vallejo en la huelga del 59. Exactamente, sí. ¿No? Y el de la tendencia democrática, ¿no? Exactamente, que ese es otro asunto también, sí. ¿No? Que también sería bueno evocar y que tuvo mucho que ver el de ser Morales Aragón, que en paz descanse, que acaba de fallecer, porque era su corriente del nacionalismo revolucionario en ese tiempo, que era la corriente de Galván, ¿no? De Galván y la tendencia democrática de su termo. Compañeras, compañeros, nos encontramos con Alberto Pulido Aranda y ustedes en esta primera fase que han estado escuchando. Pues Alberto Pulido es un hombre muy lúcido en términos de la historia. Es uno de los historiadores más importantes que tiene esta organización sindical, el Estuna. Y sin duda, platicar con él, pues es traer a las nuevas generaciones de trabajadores muchos recuerdos que al final de cuentas deben de ser tomados en consideración para ver cómo se fue la construcción de este sindicato, todos los vericuetos, todos los tropiezos que tuvo que vivir, errores, aciertos también, por qué no decirlo, pero que al final de cuentas hoy tienen una organización bien consolidada. Y bueno, continuando con Alberto Pulido, yo te digo, ¿cómo fue tu integración ya durante la huelga, de esos 73 días que se vivieron en la universidad, Alberto? Bueno, yo entré a trabajar en 1970 en la Escuela Nacional Preparatoria número 5. Yo estaba cursando también la carrera de Economía y coincidió en la huelga, en todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces tuve yo problemas, faltas, retardos, todo ese tipo de cosas, y tuve que emigrar de Prepa 5 a Prepa 7, ¿no? Mis delegados eran Benito Cristóbal en la tarde y Adrián Pedroso en el turno de la mañana. Antes no había uno por cada 50. Era un delegado por turno. Exactamente, era un delegado por turno, ¿no? Entonces ellos negociaron con la universidad, de que con la Prepa 5, ¿cómo van a rescindir? Pues es un estudiante, pues es un trabajador, pues, ¿no? Entonces dijo el director, está bien Benito, no hay problema, pero no lo quiero aquí. A la Prepa 7. Estalla la huelga y yo ya como delegado sindical de Prepa 7. O sea, yo participé en la huelga como delegado sindical de Prepa 7, ¿no? Entonces, así fue como me integré. Ya había conocido yo a Nicolás Olivos, porque Nicolás Olivos estaba en Prepa 5, igual que Miguel Núñez Alvarado, Benito Brizuela, sí, yo me acuerdo que tú y Adrián Pedroso Castillo. Nos platicas una anécdota que creo que la primera relación el primer acercamiento con Nicolás no fue del todo tan amable. No fue tan amable, ¿verdad? Nicolás y yo siempre lo recordábamos, eso como
una anécdota, ¿no? Son anécdotas que se vivieron. Llegaba él haciendo su campaña para ser secretario general de ATAUNAM en 1970, yo creo que iba a entrar a trabajar. Y tú venías bien revolucionario Una greña está por acá, ¿no? Y bueno, pues veníamos... Te decían el cóster, ¿no? Traías una greña al poco antes de la Entonces cintura. llega Nicolás a su dependencia a hacer una asamblea, a hacer proselitismo sobre su planilla, que era la blanca, la planilla blanca que se fue confrontaba con la verde, que era la de Núñez Alvarado y todos los de la ligados pues a la FES y a la CNOP. Los conservadores ahí, porque realmente eran conservadores. Ni siquiera, Antonio, porque ellos, como no obtenían el contrato, como no obtenían el registro, optaron por muchos caminos. Y uno de esos caminos dijeron, pues a lo mejor si nos aliamos con el PRI, pues podemos, ¿no? O sea, no era tanto de que yo soy militante del PRI, no. No, pero sí lo... Era por coyuntura, ¿no? A ver si pegaba. Y no pegó, pero sí te sellaron como priista, ¿no? Entonces, me tocó la huelga, ¿no? Como delegado ahí en Prepa 7. Sindical. Ya en Prepa 7, cambiado, ya después me regresé a Prepa 5, ¿no? Pues esa es mi dependencia, ya que se fue el director que no me quería. De regreso a Prepa 5. De regreso, ¿no? Esa fue mi incursión en el sindicalismo, después de haber conocido a Nicolás en 70, 72, ya teníamos cierto... Porque Nicolás, cuando él fue a la asamblea a hacer proselitismo, y yo le digo, pido la palabra, pues todo el mundo se quedó así, cabrón. Ya me imagino la cara de... A ver, y el Nicolás, a ver, compañero, usted es un charro. Y empecé... Ay, este escuincle, ¿qué onda, cabrón? Eso fue lo que le dijo a Benito en la mesa. ¿Y este cabrón quién es? No, pues es un compañero nuevo, usted a ver, tráemelo. No, es que le dije charro y todo ese tipo de... No, ya... Entonces empezamos a discutir políticamente, ¿no? Y tenía el sello, él, después del manifiesto del 10 de junio del 71. Del 71. Que también fue uno de los argumentos en la huelga del 72-73, por lo cual un sector del movimiento estudiantil pues, no quería a la dirigencia del Estado. Histórico ese documento que se firmó en... Sí, fue un error, yo creo que... Exactamente. Pues fue una novatada, ¿no? Porque si Martínez Domínguez te dice, o el regente de ese tiempo, si firmas esto, yo te voy a dar casas y terrenos en la Universidad 3000, ¿no? Donde están los edificios. Es adelante de Avenida Universidad 3000, casi llegando a Insurgentes. Exactamente. Entonces, imagínate. Pues digo, uy, pues sería muy bueno que mi administración como comité ejecutivo pues, entregara casas, ¿no? Y a la menor hora se firma el desplegado y no hubo nada. No hubo casas. Entonces fue un real y verdadero problema para las figuras de Evaristo Pérez Arreola y Nicolás Olivos Cuéllar, que eso se pudo quitar conforme pasó el tiempo, ¿no? Conforme pasó el tiempo y el propio Partido Comunista pues empezó a hacer una política para fortalecer, ¿no? Fortalecerlos a ellos en su presencia, ¿no? Eso fue más o menos el resumen. Hay otras anécdotas, ¿no? Me imagino, pues han de haber andado. Te integraste mucho ya, Nicolás, y hiciste recorridos, me imagino, por todo el país. Por todo el país y toda la universidad durante para lograr la cobertura y solidaridad de otros sindicatos universitarios con la huelga, ¿no? Inclusive hubo oficios y manifiestos de sindicatos en América del Sur. Y es un dato que en apoyo. Claro, en apoyo. Yo tengo oficios originales que ya doné al Centro de Investigaciones Históricas que firmaban los sindicatos universitarios venezolanos en solidaridad con la huelga del STEUNAM. Oye, ¿hasta qué punto, ahorita que estamos hablando de esto, hasta qué punto influye la huelga del STEUNAM para la formación del CETSUB? Muchísimo. A mí me tocó con Agustín Castillo López conformar el CETSUB. O sea, yo conozco esa lucha, conocí al marido de Eloína Vargas, que fue el primer secretario del CETSUB, después se separaron, llega Eloína y se quedó ahí toda su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Una mujer pues, muy luchadora, muy combativa. Y sí, era la influencia.
Pero después de la huelga y durante la huelga y con Nicolás Olivos, pues recorrimos todo el país, ¿no? Fuimos a Durango, ¿no? Con Carreón Burciaga, ¿te acuerdas de Carreón Burciaga? Fuimos a Tabasco, ¿no? Fuimos a Oaxaca, a varios lados, ¿no? A conformar sindicatos, porque el único sindicato que estaba ya hecho, ya conformado, era el de la Universidad Nicolaita. O sea, de la Universidad Nicolaita, pues, no sé, yo creo que es el sindicato más antiguo después de nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos una historia desde 1929 y ellos más o menos como de 30 y tantos, 40. Sí, o sea, es muy, un sindicato ya muy antiguo, muy, ¿no? O sea, recorrimos todo el país. Alberto, antes de que se me vaya, yo tengo, y que yo lo quiero dejar registrado, esta parte. Tú llegas a platicar con Nicolás Olivos Cuéllar sobre el proyecto del Zunto. ¿Cómo surge cómo fue ese proyecto que de pronto sí tuvo un importante eco en el país? Bueno, el Zunto fue la expresión masiva, cualitativa, cuantitativa, más importante que tener el sindicato universitario, ¿no? Porque ahí se agrupaban sindicatos que ahora están en las censúres, ¿no? Ahí estaba Chapingo, ahí estaba la Metropolitana, el Situam, ¿no? Que fue fundador del Zunto, ¿no? Y estaban todos los sindicatos, estaba Nuevo León, pues, acuérdate de Sustaita y todos ellos. Guerrero Tegro también estaba en el Zunto. Sí, claro. Entonces, claro que recorrimos todo el país, te repito. Pues eso fue en 79, ¿no? El surgimiento del Zunto. Y fue la lucha que se dio hasta el 80, cuando se da la legislación universitaria en la Cámara de Diputados, que prohibió la conformación de un sindicato nacional. Está en la ley, sigue en la ley todavía, ¿eh? Nada más tenías derecho a una federación. Bueno, compañeras, compañeros, nos encontramos con Alberto Pulido, con quien estamos recreando parte de la historia de nuestra organización sindical. Y una pregunta que me surge y que creo que es conveniente hacérsela a Alberto Pulido, por la lucidez que tiene para tratar el tema de la huelga del 72-73, a 50 años, es parte de la conmemoración a 50 años de ese histórico movimiento de los trabajadores universitarios, ya concretado en su herramienta como es la huelga dentro de la Universidad Nacional. Yo le quisiera preguntar a Alberto Pulido, Alberto, ¿la huelga qué consecuencias trajo para la consolidación de lo que hoy tenemos como Estunam? Bueno, pues es un parteaguas, ¿no? Por haber sido la primera huelga estallada por trabajadores administrativos en la historia de la Universidad Nacional y yo creo del país, ¿no? Yo creo que no haya habido una huelga de trabajadores universitarios previa, ¿no? Ni en Michoacán, ¿no? No, ¿verdad? Fue la primera, ¿no? Entonces, pues fue fundamental, ¿no? Fue fundamental porque haz cuentas, o sea, 73 termina la huelga, de 73 a 77, ¿cuántos años son? Muy pocos, ¿no? 4. Son 4 años. Pero esos 4 años, Antonio, fueron riquísimos en experiencias sindicales, ¿no? Riquísimos. Es cuando te digo que recorrimos todo el país, pero en avión, No, camiones, en autobuses. Y hay anécdotas, ¿no? Cuando fuimos a Campeche a conformar el sindicato, nos agarró el ejército, ¿no? Nos agarró el ejército. Y todos los camiones que íbamos solidarios, pues van para atrás, cabrón. Otras condiciones completamente difíciles. difíciles. Al baño te dejaban bajar de los camiones, que ya tenía el ejército, ¿saben qué? Y a la goma, ¿no? Entonces nos dejaron en los límites de Tabasco y Veracruz. El ejército, ¿no? O sea, hay muchas anécdotas, Toño, en esos 4 años que están del 73 al 77. O sea, 4 años de consolidación del sindicalismo, porque luego es el surgimiento de Spaunam, ¿no? Intenso trabajo. Todo lo que surge en esos 4 años, Alberto, que llega al 77, claro, con la huelga del 77. Es correcto. Sin duda, yo creo que sí, como tú dices. O sea, esos 4 años es motivo para otra temática, otros programas, porque hay muchísimas anécdotas. Yo creo que tú que eres historiador, Alberto, y que conoces perfectamente el movimiento sindical,
se tiene que plasmar ese tipo de Yo vivencias. le decía a Agustín Rodríguez, que en paz descanse, no me decía, oye, Carlos, deberías de ponerte a escribir sobre, ¿me das un sabático? No, ¿cómo crees? Que un sabático. Que digo, no. Vas a regresar y ya no va a haber secretario de prensa. No, estás loco. Es una broma. Sí, pero de verdad que no sí. Hay tiempo, no hay tiempo para escribir. Estamos preparando la tercera edición corregida y aumentada, tercera edición del libro de 50 años de sindicalismo universitario. Sí, yo tengo la primera edición. Corregido y aumentado. Lo estoy trabajando. Estoy viendo un poco de datos nuevos con Pérez Cruz, ¿no? Dándole sus créditos, obviamente, para que las nuevas generaciones conozcan lo que es su patrimonio, ¿no? Lo que estamos legando. Nosotros llamamos de salida, pero las nuevas generaciones se quedan, ¿no? Se quedan, y creo yo que tienen la responsabilidad de cuidar ese patrimonio histórico, ¿no? Entonces, ya le pedí a Carlos Hugo que fuera tan amable de hacerme la introducción de la tercera edición, ¿no? La segunda edición, acuérdate, fue de Nicolás Olivos, por ahí está Peláez. Gerardo Peláez. O sea, ese libro tiene también su historia. No, claro. Y se le va a aumentar un año. Va a ser no hasta 1979, sino hasta 1980. ¿Por qué hasta 1980? Pues es cuando se dio la legislación de la autonomía, la legislación universitaria, y pues el recuento con la PAUNAM, acuérdate. Pues es un año básico, ¿no? Ya no le pude seguir, Toño, porque pues no hay tiempo. Sí, sí. Me encuentro con Alberto Pulido Aranda, quien es secretario de prensa del Estunam. Y bueno, ustedes lo están escuchando, quien tiene mucha claridad en cuanto a cómo surgió el sindicato, cómo caminó el sindicato, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero yo quisiera que Alberto Pulido, como historiador, nos dijera qué importancia tiene traer esos hechos históricos al momento y que las nuevas generaciones los conozcan, Alberto. Bueno, pues tú, para construir un edificio necesitas los cimientos. O sea, el edificio no se puede construir en el aire. Y los cimientos son los datos históricos, ¿verdad? Y las experiencias que vivieron generaciones anteriores de sus padres, de sus abuelos, ¿no? Que llevan su apellido, el apellido de los trabajadores jóvenes actualmente, y saben perfectamente bien los trabajadores jóvenes por qué están trabajando en la universidad, ¿no? Lo saben, y me lo han dicho, oye, te van a saludar a mi papá. Es un orgullo, de verdad se siente muy bonito que te dicen, no, mi papá fue tal persona. Mi papá se acuerda de ti y dice, oye, te manda saludos. No, ¿me puedo tomar una foto contigo para enseñársela? Eso es motivo de orgullo. Exactamente, Toño. O sea, yo creo que eso es la parte de la premiación que uno quisiera, y no es porque ser ególatra, ¿no? Sino porque eso te satisface como dirigente sindical, como miembro de un comité ejecutivo, como copartícipe de décadas de experiencias y de lucha, ¿no? Yo creo que cubre tu mística, que al final de cuentas tú dices, bueno, es la recompensa de lo que he hecho bien las cosas dentro de esta organización, ¿no? Bueno, uno cree que las ha hecho bien. Otros te juzgarán, ¿no? Pero si dejas huellas bien impresas, pues no creo que haya absolutamente nadie que diga este cabrón era un charro, ¿no? Yo creo que no. No, yo creo que, digo, en eso sí. Y pues bueno, hemos platicado con Alberto Pulido. Yo les quisiera, antes de que cortes. No, claro, Alberto, adelante. Yo quiero reivindicar el nombre de don Pablo González Casanova. No sé si recuerdas, nosotros hicimos un evento aquí en Comisiones Mixtas, donde estuvo Pablo González Casanova, sí, por primera vez después de su renuncia como rector durante la huelga del 72-73. En el sindicato es la única vez que ha estado. Así es, con Agustín Rodríguez. Se le hizo un homenaje en un Consejo General de Representantes. Estuvo en la mesa presidiendo junto con el Comité Ejecutivo, y fue el reencuentro de nuestro sindicato con la figura de ese gran pensador que todavía lo tenemos presente, ¿no? Un gran pensador. Y gran luchador social también. Luchador social. Y entonces, si tú veías la cara de González Casanova, estaba
extremadamente a gusto, ¿no? Me acuerdo que su plática fue muy amena. Muy amena. Y reconocía al sindicalismo universitario como un sindicalismo de vanguardia, ¿no? Lo que en la huelga de 72-73, pues no sé si... La desconfianza, exacto, lo que tú decías, Alberto, él desconfiaba de que este sindicato se fuera a las filas del PRI, así en términos generales, ¿no? Entonces esto que te estoy diciendo por último, pues no lo he dicho en ningún lugar, ¿no? Eso hay que reivindicar a don Pablo González Casanova, ¿no? Un gran rector, un creador de los SHs, etcétera. Eso es otro asunto. Pero sí gran impulsor de la academia. Impulsor de la academia, ¿no? Gran impulsor de la academia, que a lo mejor en ese momento no valoró bien, ¿no? Lo que significaba tener un sindicato en la UNAM, ¿no? O sea, la desconfianza, no sé, ¿no? Muchas cosas del momento, ¿no? Del momento que se dieron, que bueno, así se dieron, pues, ¿no? Y pues reivindicar a don Pablo González Casanova, ¿no? Bueno, compañeras, compañeros de Orgullo Estunam, estamos con Alberto Pulido. Yo le quiero agradecer a Alberto Pulido y espero que no sea la única entrevista que tengamos. Se dan cuenta, Alberto, hay que rescatarle muchas cosas que tiene, que las tiene muy claras y que van a servir sin duda para las generaciones de trabajadores que están integrándose a nuestra Universidad Nacional, para que entiendan, para que comprendan cómo ha ido el desenvolvimiento de esta organización sindical que hoy tenemos y con mucha fortaleza. Mira, Alberto, algo que así muy rápido te quisiera comentar. Guadalupe Mondragón dice que el primer oficina que tuvo el sindicato la tuvo allá en Carranza. ¿Municipio libre? No, en el centro. Centro. Creo que en la calle de Carranza, algo así. No recuerdo. Donceles. En Donceles, él dice que en Donceles. Bueno, yo fui a conocer el edificio y eso creo que es otra calle, pero es allá por Bucareli, por ese rumbo. Mira, tenemos nosotros un folleto que lo puedes pedir a Eli en el CISO. Yo me acuerdo, ese folleto lo editamos con fotos, pues hasta yo creo que tú participaste, o Armando Altamira, no sé quién, para fotografiar, según los documentos, ¿no? El CEUNAM, pues, que era la calle de Donceles X, Y, Z, ¿no? Sí. Pues íbamos a la calle de Donceles, pues era este edificio, pues es el único que hay, ¿no? Se le toman fotografías. Ahí están las fotografías de todos los edificios donde estuvieron las oficinas de los diversos sindicatos. Yo tengo fotos de ese edificio, lo que no me acuerdo es la calle, porque yo fui con Armando Altamira. Eso, y Armando pues, Altamira para que la cheques con ese folleto, ese tríptico. Sí, y entonces, pues, y decía Guadalupe una cosa, y tú lo has visto durante la evaluación, porque tú viviste el sindicato cuando estaba en condiciones muy precarias, demasiado precarias, y que los delegados estaban en condiciones demasiado precarias. Tú sabes que había que conseguir a veces para el pasaje, para moverte, Alberto. Claro. Eran condiciones y no otras. te daban desayuno, y no te daban... Ni gastos de representación, y esas cosas que hoy se... ¿Sabes quiénes iban a vender sus fritangas, tamales? La mamá de Esteban Guerrero, Paquita. Ah, Paquita, sí, me acuerdo. Pues, fue todo un personaje, ¿no? Sí, claro. En el Esteunam, ¿no? En los principios del Esteunam. Ella llegaba y si no fuera por Paquita, nos moríamos de hambre. ¿Cuánta gente no Pero hubiera Paquita comido? era una mujer muy solidaria. Y como oaxaqueña, una excelente cocinera. Fíjate cuántas cosas tenemos ahí que... Pues que rememorar, ¿no? Que son Rememorar, sí, Alberto, yo estaba viendo las condiciones hoy, como tenemos edificios de primer nivel, o sea, la verdad, tenemos condiciones, los delegados tenemos condiciones. Pues recuerda lo que era Centeno, hermano, donde está el edificio actual. Aquí. ¿Qué era Centeno? No, pues era una caballeriza. Fue una casa y al fondo tenía una caballeriza, Sí, y lo que le decían el establo, allá donde estaba el auditorio. Donde estaba la imprenta y el auditorio. Donde recuerdo que cuando la huelga del 82 todavía Eliezer Morales, hubo una importante discusión en ese lugar. Claro. ¿Te acuerdas, Claro. Alberto? Y bueno, tantas cosas que tenemos que rememorar. Compañeras, compañeros de Orgullo Estunam, yo espero que con Alberto no sea la única plática, Alberto. De verdad es muy ameno platicar contigo, porque pues eres una gente con mucha visión, tienes la visión y has logrado de alguna manera objetivizarla y que sea de alguna manera mostrada hacia los compañeros trabajadores. No, yo te agradezco, Toño, por este nuevo proyecto que desde ahorita yo a la opinión pública nuestra que va a escuchar esto, yo te agradezco y larga vida a Orgullo Estunam.
porque pues Antonio Muñoz tuvo una columna en el periódico Unión, ¿no? Donde iba a la base a entrevistar a la gente, conjuntamente con don Armando Altamira. Que se llamó Perfiles Laborales en la primera fase. Exactamente. Que si uno se echa un clavado a la hemeroteca aquí del CISU, ¿no? Para ver los Uniones y leer esas columnas, pues es la historia del trabajo en la UNAM, porque además entrevistamos a los mejores trabajadores, o sea, a los trabajadores que eran fundamentales, ¿no? Para el funcionamiento de nuestra máxima casa de estudios, ¿no? Lo que decía Ahí está. Lo que decía Evaristo, el mejor y ahora que ya lo estás haciendo con las nuevas tecnologías, pues yo te felicito, ¿no? Y formas parte, eres jefe de información de Unión en la Secretaría de Prensa. Esta es una nueva fase, que creo yo que tiende a elevarse, ¿no? Yo te felicito. Pues yo principalmente, Alberto, la idea que tengo es dejar historia. Por eso yo me atengo más a YouTube. ¿Por qué? Porque ahí permanece, los trabajos ahí permanecen. Claro. En Facebook es muy volátil todo, ¿no? Se va muy rápido. Entonces, pues esa es la idea. No, es YouTube, la salida es YouTube. Es YouTube, yo creo que el futuro es YouTube y bueno, tú sabes también, me gusta también la historia y pues una forma de esas es mantener esto, que dejemos esto, Alberto. O sea, que la historia no sea un cuaderno o un libro, la historia debe ser viva, tiene que contarse con sus protagonistas antes que la calaca se los lleve, ¿no? Sí, estamos hablando de 50 años, compañeras, compañeros, 50 años de la primera huelga del Esteonam. No. Y bueno, sí. Y estaba Alberto Pulido, quien fue protagonista, quien logró ser historiador de esa huelga y convivir con todos los dirigentes de ese momento, con Nicolás Olivos Cuellar, que había muchas diferencias con Núñez Alvarado y todo esto que... Yo tenía 22 años de edad. Entonces, pues para que saquen cuentas cuántos años tiene nuestro compañero Alberto Pulido. Eso ya no. Y concluyan ustedes esto. Y bueno, pues yo les agradezco nuevamente, compañeras, compañeros de Orgullo Stunam, y pues estamos en este proyecto y estamos en el mismo barco, Alberto. Gracias, Toño. Te agradezco mucho, Alberto. Y a tu equipo. ¿Quién es? Ricardo, no, pues muchas gracias, siempre él había apoyándonos fuertemente. No, Ricardo, o sea, es una pareja, ¿no? Es una pareja que, bueno, está empujando, ¿no? Dos, pero bien, pero fuerte, ¿eh? Sin recursos, ¿no? Pero bien, Alberto, ahí vamos. Bien. Gracias, Toño. Alberto, nuevamente, muchas gracias. Nada puede ser más profundamente alentador para nosotros, para nuestra causa, que la presencia de miles y miles de camaradas que hoy se solidarizan con los trabajadores universitarios en lucha y están dispuestos con su apoyo solidario a hacerlo triunfar. Que hoy, compañeros, estamos más consolidados que nunca, nos hallamos más firmes en nuestro movimiento que nunca y que venceremos, compañeros. Thank you.